Bi- Bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de Argentina. En estos momentos vamos a presentar una conferencia llamada Escritores Argentinos, Sabato, Borges y Cortázar, junto a la embajadora cultural Marcela Barrientos, como ponente desde Puerto Rico, Alberto Martínez. Pueden iniciar, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alison. ¿Cómo estás? Bienvenido a la tercer Feria Virtual del Libro de Argentina, Alberto. ¿Estás muteado? ¿Estás silenciado? Muchas gracias por la invitación, disculpa, sí. Ujú. Sí, la verdad que cuando nos dijeron que la feria iba a ser en Argentina, obviamente uno no puede pasar la feria de Argentina sin hablar de estos tres escritores. Obviamente uno con el poco tiempo lo que va a hacer es un rasgo general. Ujú. Yo quiero saber si vos estás de acuerdo con estas tres premisas que yo te voy a dar sobre cada uno de ellos y ahí empieces a hablar, ¿no? Si querés lo Claro. hacemos individual. ¿A vos te parece que Borges tenía una literatura conceptual, erudita, de precisión casi matemática, que abarcaba temas como el infinito, los laberintos, el tiempo, la identidad, los espejos, la metaficción, que su estilo era sobrio, contenido, sin psicologismo emocional explícito y que concebía la literatura como un arte del pensamiento? ¿Crees más o menos que Borges reunía alguno de esos conceptos? Bueno, yo creo que Borges abarcaba prácticamente todos los conceptos que tú acabas de mencionar en ese sentido, porque hay que pensar también que Borges tenía un pensamiento altamente enciclopédico de la literatura, principalmente de las literaturas clásicas, un conocimiento grande también de la literatura inglesa, de la literatura inglesa y de las literaturas nórdicas. Sabemos que Borges había hecho una antología, ¿verdad? Unas versiones de literatura nórdica donde habla de las sagas irlandesas, por ejemplo. ¿Ok? Y si mal no recuerdo, fueron unas traducciones que él hizo en conjunto con otra persona, porque también Borges, además de los trabajos que hizo individualmente, trabajó en colaboración, por ejemplo, con Bioy Casares, no, una de las hermanas Ocampo habían levantado aquel famoso volumen de Antología de la Literatura Fantástica. Así que yo diría que todo eso que tú dices ahí prácticamente se englobaría con el hecho de que Borges en sí es un universo literario por sí solo. Claro, tú has escogido aquí a tres escritores que son cenitales en la literatura argentina, no pudiese hablar de otros más, ¿verdad? Como Lugones, este, Alfonsina Storni, o incluso escritores como menos conocidos como Macedonio Fernández. Pero ciertamente en lo que concierne a la literatura argentina como tal, no se puede pasar revista de la misma si no se toca a Borges, porque de hecho, cuando tú mencionas a Sábato y a Cortázar, hay que tomar en consideración que Borges nació en 1899. Como unos, digamos, 12 años más tarde nace Sábato, en 1911. Y en 1914 nace Cortázar, que Sábato y Cortázar eran prácticamente contemporáneos, solo que uno le llevaba 3 años al otro. Y lo interesante es que Borges, con todo y que le llevase 11 años a Sábato y 14 a Cortázar, por así decirlo, no sé si 12, pues yo soy malo con los números. Eh, lo interesante es que ya Borges, en el momento que estos señores están haciendo literatura, ya Borges era un clásico en Ujú, Argentina y en el mundo entero, porque ujú, Borges había comenzado, de hecho, había tenido sus inicios en el ultraísmo. Él había vivido en Europa con sus familiares, creo que vivió en Suiza un tiempo, con su hermana Nora y con su familia allá en Europa y pudo llegarse hasta España, donde estaba el ultraísmo, que era la vanguardia, ¿verdad? Finales de los años 10, principios de los años 20. ujú, Luego de ahí entonces él publica Fervor de Buenos Aires en el 23 y más tarde pues sus ficciones. Y ujú. como dato curioso, es importante notar que Borges no solamente comienza siendo poeta, termina su carrera siendo poeta porque Siendo su poeta. poemario es Los Conjurados, que lo publica con Alianza Editorial, si no me equivoco, en el año Ujú, 85, un año antes de morir en Suiza. Él muere ujú, en Ginebra, ¿ok? Así que, nada, resumiendo, un saber enciclopédico, conocía a muchos autores, por eso es que a veces Borges
recurre a ciertas engañifas en los textos, haciéndonos creer de autores que no existen y haciéndonos creer de autores que creemos que no existen y que existen a fin de cuentas, por su Sí. saber altamente enciclopédico. Ujú. Ahora hay una cosa que me pasa con Borges, ¿no? No sé si pasa con los otros dos escritores. No es lo mismo leerlo en la juventud a Borges que volverlo Mm. a leer. ¿No sentís que la madurez de uno también es distinta, al ser distinta, lo interpreta de otra manera a Borges? O sea, si vos Bueno, leerías a mm, Borges ahora, ¿te mm, parecería lo mismo que haberlo leído, no sé, hace 20, 30 años atrás? no, porque las lecturas no son las mismas. Y es más, si lo vamos a ver en términos borgesianos, la lectura que tú haces en un momento, aún en la juventud, cuando la vuelves a hacer, aún en la juventud, va a ser distinta. O sea, va a cambiar. Esto es como el Pierre Menard, el autor del Quijote, uno de los cuentos de Borges, que Menard escribe letra por letra, punto por punto, el mismo Quijote de Cervantes. O sea, Ujú, lo está transcribiendo, pero él lleva en la mente que está escribiendo el Quijote de nuevo. Y al ujú. hacerlo es el mismo Quijote en apariencia, pero por dentro es distinto porque el contexto cambia. Así que sí, en cierto sentido podríamos decir que tal vez una lectura de un tiempo, pasado el tiempo uno lo lee y siente otras cosas, no sé, pero yo te diría, si yo vuelvo a leer los mismos cuentos que leí de Borges en un momento determinado y que yo le leí a mi mamá, porque cuando antes de la universidad, mi mamá padecía esclerosis múltiple, estaba en una silla de ruedas, y yo le leía cuentos de Borges, y él le encantaban, o sea, algunos no lo entendía, pero le gustaba Ujú, porque Borges pues no tiene no hay sentimentalismo, no hay melodrama, o sea, lo que hay es un juego de ajedrez prácticamente en ujú, narrativa, y a ella le gustaba mucho eso, entonces yo solo leía, y cuando lo leía a ella, mi lectura la sentía distinta a la que yo hacía ujú, por mi cuenta. Si ujú, me fuera a leer a Borges ahora, lo leería con ojos de maravilla y de asombro. ujú. Para decirte Emma más. Suns, el laberinto del Minotauro, es que ponerse en el personaje del Minotauro. Claro, claro. La forma de la espada, por ejemplo. Orbis Ujú, Tertius, ese cuento tiene como cuatro letras en latín, eh, que también habla de un mundo, ¿verdad? Tron como un mundo, el universo. Y un universo hecho por el lenguaje, porque al fin de cuentas todo se va a reducir a eso. El ujú. lenguaje como ordenador, como, ¿verdad? El cosmos, en ese sentido, y que nos lleva a una sucesión de eventos infinitos que yo creo que es lo que prácticamente plantea Borges a grosso modo, ¿verdad? Por así decirlo. O los especialistas dirán otras cosas tal vez, ¿no? Es más, él cuando dictaba clases, yo el otro día, no sé si llegué a hacer captura, dice que él comenzaba diciendo que de lo que él iba a hablar era de la literatura y que la literatura es infinita. Entonces que él no podía decir, por ejemplo, al tomar una prueba que el alumno estaba equivocado porque era infinita también la interpretación e era infinito, o sea que todo es un infinito, ¿no? Claro. Sí, porque fíjate, lo que él recurre es que las interpretaciones todas son posibles. Cuando uno va a ver a Borges que establece en muchos de sus cuentos estos mundos paralelos, ¿verdad? Estas posibilidades. Cuando uno lee, por ejemplo, la sexta del Fénix, cuentos como esos, uno a lo que accede es a lo que Humberto Eco llamó una vez, siguiendo a Charles Peirce, el famoso filósofo de lenguaje, que hablaba de la semiosis infinita como una interpretación, tú la vas a interpretar, tú interpretas el texto y ahí tienes una Ujú, interpretación. Alguien más ujú, interpreta, tiene otra interpretación, pero esas interpretaciones tienen su interpretación a la vez. Por lo tanto, ujú. se va creando una semiosis infinita, unas significaciones que nunca van a parar. ¿Ok? Y Que yo creo que esto, nunca. sí, yo creo que Borges prácticamente eso es lo que lo estaba, como decimos acá en el lenguaje de la calle en Puerto Rico, lo estaba juqueando, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Y viendo un poquito a Cortázar para después hacer como Mm, Cortázar, dicen que era experimental, lúdico, transgresor de formas narrativas, temas, lo fantástico cotidiano, el azar, el juego, la ruptura de la lógica lineal, estilo, oralidad, humor, libertad estructural, rayuela como emblema,
busca involucrar activamente al lector, busca involucrar activamente al lector. Es más, yo escuché una entrevista que le hicieron a él que dice que el libro de los cronopios nació de él haber ido a una presentación en París, a un teatro muy conocido, pero que él entró, digamos, no en la parte donde van la gente con plata, sino que desde y cuando se dio el cambio ese entre actos que la gente sale a tomar algo, él, como no tenía muchos medios, se quedó y como que él empezó ahí a tener las visiones de estas personitas que le Ujú. empezaron a aparecer en la mente, ¿no? Como dice acá, lúdico, muy del juego. ¿Te parece que Sí, Cortázar? Cortázar, claro, Cortázar tiene un antecesor en todo esto, que es el mismo antecesor también de Borges, que es Macedonio Fernández. Macedonio Ujú, Fernández había publicado una novela que era una antinovela llamada Museo de la Novela de la Eterna y le puso por subtítulo una novela mala. Ya ahí tú ujú. tienes el primer intento de crear una antinovela. Cuando él crea Rayuela, que no es su primera novela, había escrito una novela Sí, anteriormente. otra. Porque de hecho Cortázar prácticamente entra tarde en el juego literario, no como Borges que había empezado bien joven, Cortázar empieza un poco más maduro. Entonces, digo tarde, eso es relativo a fin de cuentas, ¿no? Porque realmente era una mente portentosa. Cortázar entonces trae en los años 60 una, yo diría que la primera gran novela latinoamericana que es Rayuela, ¿ok? Rayuela es el epítome de lo que tú dices, el juego, lo lúdico, ¿verdad? Porque lo que busca, como bien indicas en una de lo que leíste, una parte que leíste, busca involucrar al lector directamente, que el lector haga sentido, ¿verdad? No es que interprete, que haga sentido de lo que está ahí, que él organice la lectura. Por lo tanto, cuando tú ves Rayuela y la abres, siguiendo el juego de la rayuela, ¿verdad? Que en algunos lugares le llaman peregrina y así por el estilo. Tú ves que tú puedes saltar de un paso a otro, ¿no? En este caso, la rayuela, puedes leerlo del 1 al 50 y pico, que son un 50 y pico de capítulos, pero también puedes alternar entre los capítulos. O sea, puedes empezar por el final y entonces alternar. O sea, ya te está diciendo, yo no te voy a imponer un orden en la lectura. Ujú, Ese orden lo vas a poner tú. Y ese primer juego con el lector, o sea, ese primer paso en darle la libertad al lector, me parece que fue un paso muy grande en Latinoamérica. Y cuando hablamos de antinovela, no es porque sea necesariamente una novela que se desprende de ser una novela, es que es una novela que no quiere ser como otras novelas, ¿ok? ujú, Y ahí uno pudiese hablar un poco de la distinción que hace en teoría Roland Barthes de lo que es la oeuvre o la obra y lo que es el texto o el texto. La obra es cerrada, el texto es abierto. Por lo tanto, Rayuela es el texto, por excelencia de la literatura latinoamericana. Claro, él tiene otras novelas más adelante como 62, un modelo para el mar, que también juega un poco, pero quizás no tan lograda, ¿verdad? Como Rayuela, que sigue siendo la gran novela latinoamericana escrita en Argentina. ujú. Sí, y bueno, los de Cronopios Mm, también, a mí me gustan claro. Sí, muchísimo. sí. Bueno, Cortázar escribió mucho. Escribió, escribió cuentos, bueno, la historia de Cronopios y de Fama, ¿verdad? Que todos conocemos, que tú hablaste de ellos. Tiene distintos cuentos, cuentos más largos, cuentos más cortos, Continuidad de los Parques, La continuidad de los parques, qué bonito, sí. Perseguidor, que es sobre Charlie Parker, porque una de las pasiones de Cortázar también era jazz, ¿ok? Y él Sí. querido, contrario a Borges, que es el hombre de la biblioteca, Cortázar es el hombre de la calle. O sea, Ujú, el boxeo, el jazz, y en esos mismos términos, te habla, por ejemplo, en su teoría del cuento. Él dice, mientras la novela gana como un match de boxeo, gana por puntos, en el cuento, el cuentista gana por knockout. ¿Ok? O sea, él utiliza esos términos. Y entonces hay que ujú, verlo de esa manera, ¿no? A mí me encanta mucho un libro de Cortázar que se llama La Vuelta, él tiene dos volúmenes que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, pero tiene otro ujú, que también tiene dos partes, que de pronto no me acuerdo ahora del título, pero se parece a este de La Vuelta al Mundo en 80 días, son dos tomos. Y es un libro misceláneo, donde Cortázar incluye poesía, porque Cortázar también fue poeta y fue sí, muy buen sí, fue poeta. poeta. Buen Ujú, poeta. Tiene cuentos, tiene microcuentos, tiene ensayos, ensayos que son lúdicos también, ¿verdad? ujú, Tiene de todo. Y ese libro
Último round, ahora que me acuerdo. Ahí Fíjate, tiene está. la metáfora de boxeo. Último round, son dos partes. Mi libro Mm, favorito de Cortázar es ese, te lo digo. ujú. Mi libro Sí. favorito. Claro, tiene otros cuentos. Hay otros cuentos que yo como puertorriqueño, te digo, no me gustan tanto porque hay demasiado argentinismo, no, nada, no ofensa a la gente argentina. Es que uno Sí. se pierde, o sea, cuando tú entras en algo que es mucho, digamos, de la jerga de un lugar, a ver, para un lector que es de afuera se le hace difícil, a menos que conozca bien los intríngulis de la cultura. Yo no conozco mucho la cultura argentina, pero Ujú, hay unos cuentos que son muy, muy, muy argentinos. Y eso pues no lo puedo apreciar tanto quizás como otros cuentos que son fantásticos, que están abiertos a un público mucho más mm. abarcador. Habría que ver los críticos argentinos, ¿verdad?, que dicen sobre esto. Sí, mira, el punto en común entre Borges y Cortázar fue con Casa Tomada, que Ujú, fue el, el libro que Borges le publicó en la revista Los Anales de Buenos Aires. Ahí tuvieron un punto en común ambos, ¿no? ujú. Em, Casa Tomada es un libro muy leído en las escuelas acá. Ok, ok. Sí, que está Eh, basado en el cuento que lleva el mismo nombre, el cuento homónimo, Casa Tomada. Yo me ujú, acuerdo de que es una casa donde unos hermanos se van quedando fuera porque entonces sí, a unas fuerzas extrañas toman la casa. Es un sí, cuento, sí, ese cuento a mí me sí. gusta mucho. Sabes que algunos de los cuentos de Cortázar también fueron llevados al cine. Godard, por ejemplo, Jean-Luc Godard, que murió hace un año, 2 años atrás, sacó uno creo que fue en la autopista del sur, si no me equivoco, que es ese cuento de Cortázar donde la gente va haciendo, se queda en este enorme tráfico, ¿verdad? Lo que llamamos en Puerto Rico un tapón, Ujú, esta congestión vehicular, y hacen casa y viven ahí, tienen que construir una sociedad, y Godard lo hizo en una película. Y también uno de los cuentos de Cortázar fue hecho en película por Truffaut, me parece que fue Los 500 golpes, si no me equivoco, ujú, está basado en un cuento de Cortázar. O sea, que en el caso de Cortázar, también Cortázar llega al cine, ¿verdad? ujú, A través de los grandes maestros de la nueva ola francesa. mm. Eh, no sé si de Borges, pues, Borges, sí, Borges tiene una película hecha en Brasil, donde dos Los hermanos orilleros. conviven, no, Ah, dos hermanos conviven con una mujer, o sea, no me acuerdo el nombre de la película y si lleva el mismo nombre pero se supone que está basado en un cuento de Borges, donde allá en el campo un hombre, son dos hermanos que viven solo, uno de ellos lleva una esposa, entre comillas, o mujer, como se quiera. Y después se terminan involucrando como en un trío, entre comillas, porque el hermano más chico, en un momento en que ella se queda sola, porque el hermano mayor se va a trabajar al campo, como que se involucra sentimentalmente también con... Dice, era una película que yo me acuerdo que me llamó la atención, pero me parece que estaba basado en un cuento de Borges. Yo después la voy a sí, buscar ahora mientras hablamos. el cuento lo he Este, escuchado, no recuerdo el título, pero la película no sabía que se había hecho en Brasil una película sobre Borges. Para mí es Sí, nuevo y creo que era de Brasil. sí, Después, bueno, vamos siguiendo porque el tiempo nos avanza y claro. yo no quiero dejar a Sábato porque Sábato es el más olvidado de todos, Ujú, ¿no? Sábato es del que menos se habla y sin embargo, él, te voy a decir las características para mí, existencial, oscuro, ético y metafísico. Recuerden que él es profesor de física y de no sé ujú. qué, ¿no? En realidad. Temas, el mal, la culpa, la angustia, la crisis del hombre moderno, un estilo intenso, introspectivo, una narración clásica con profundidad psicológica y usa la literatura como una indagación moral. ¿Qué te parece de estas características de Ernesto Sábato? Pues mira, Sábato, contrario a Borges y contrario a Cortázar, es un poco más sobrio en ese sentido, pero no es menos interesante. Porque hay dos vertientes que nutren toda la literatura de Sábato, que incluso, aún siendo físico de formación, Sábato siempre expuso todo lo que tiene que ver con la irracionalidad de la ciencia misma, o sea, la cuestionó. Y de hecho, no hay que olvidar que Sábato, a pesar de que publicó solamente tres novelas, que todos conocemos, ¿verdad? El Túnel, la novela sobre héroes y tumbas, que fue en los 60 y luego más adelante Abadón el Exterminador. Fueron esas tres novelas únicas que él publicó. Eh,
y una más oscura que otra. Yo no te puedo hablar de Abaddon porque nunca la leí, leí las otras dos. Hay dos vertientes principales de él aquí, que serían o sea, dos tendencias, una que viene de la filosofía, otra que viene de la psicología, pero también entró dentro de los discursos filosóficos, que es el psicoanálisis y que es el existencialismo. Esa combinación de ambas cosas lo que da ese tono de angustia, ese tono, o sea, ese angst que se expresa en la obra de Sábato, porque se va a ver tanto en el túnel con Pablo Castel, que es el personaje principal, y se va a ver también con el personaje principal que sale en Sobre Héroes y Tumba. ¿Ok? Hay una angustia constante de estos personajes, una búsqueda por tratar de buscar aire por algún lugar y como que el mundo los asfixia de alguna forma. No se puede dejar de lado que también Sábato escribió y publicó ensayos. Ensayos importantes, ensayos de corte filosófico, como hay uno que es sobre el universo, que no me recuerdo ahora el título, no sé si es el serio universo, algo por el estilo, y luego otros ensayos que tienen que ver ya con unas cuestiones más de carácter político, porque como tú sabes, luego de todo el asunto de la dictadura en Argentina, él entró en un comité donde se estaba examinando, ¿verdad? Todo esta barahunda de cosas que surgieron, todas estas muertes, desapariciones. O sea, él se involucró políticamente y es lo que en un momento determinado lo había distanciado de Borges. O sea, porque él llegó a publicar la revista Sur, la revista de Borges, que, bueno, realmente la revista que Victorio Ocampo había creado y que Borges pues estaba ahí como uno de los principales, ¿verdad? Editores de esa revista. Y me Ujú, parece, si mal no recuerdo, que fue el primero de ascendencia italiana que apareció en esa revista. Porque como ujú. tú sabes, Pío Sabato es italiano y el resto de toda esta gente eran de proveniencia ya fuera española o tal vez francesa. Pero principalmente el caso de Sabato es bien interesante, ¿verdad? Porque es una especie de outsider que entra de pronto en la revista. Este, y hubo una entrevista que yo leí hace muchos años que me gustó mucho y que sentó una pauta interesante en esa relación de Borges y Sábato, que fue una que hizo un periodista apellido Barones, si no me equivoco, donde él junta a Borges, son varias sesiones de entrevistas, o sea, si no mal no recuerdo, se reunieron varios días, y se junta a Borges y Sábato y los pone ¿verdad? A dialogar entre ellos, una entrevista maravillosa. Y a todo esto hay un momento que yo recuerdo donde Borges de pronto le da un mohín de tristeza porque él recuerda que su madre está muriéndose y está en la casa donde ellos están en la entrevista. Es una cosa extraordinaria. Pero es revelador por las cosas que ambos dicen porque a fin de cuentas a pesar de las diferencias ideológicas que pudieran tener, porque pues mucha gente ha asociado a Borges con posturas de derecha y tú sabes que era antiperonista y todo ese tipo de cosas. Bueno, no era para menos cuando Perón lo mandó, lo sacó de la Biblioteca Nacional y lo mandó a hacer creo que trabajar en un corral de gallinas o algo por el estilo, inspector o algo así. Ujú. O sea, que eso fue un insulto terrible y Borges pues no le iba a perdonar eso a Perón jamás en la vida. Pero ciertamente, a pesar de esas diferencias, encontraron en esa entrevista muchas cosas en común. La pasión por la literatura, entre ellas, ¿verdad? La cultura como una forma de poder afincar el ser, ¿verdad? Y su existencia. Yo creo que es lo que uno puede tomar en claro de esa entrevista. Eh, encontré la película, se llama La Intrusa, te digo porque yo La la intrusa. vi. Sí, sí, sí. Ese es el título del Está, cuento también. está basada en ese cuento de Borges, que en Ajá. realidad es en La Pampa, Ujú. pero que los de Brasil lo llevan a Uruguayana, que bueno, es Mm. como Pampa también, el sur de Brasil. Sí, sí. ¿Y no dice ahí Este, que es el director de la película? a ver, sí, espera que ya te lo digo. Ya te lo digo porque ¿Te me parece? Porque saqué. me interesa mucho. Yo que enseño cine acá en la Universidad de Puerto Rico. Sí, La Intrusa es del 79. Yo no Ajá. sabía que era tanta porque Ok. yo la vi en los 90, esa Mm. película, 80, 90. Carlos Hugo Christensen, Ah, ok, ok. de Brasil, Qué año bien. 79. La voy a ¿Sí? buscar.
Dice, hay otra película que se llama Garoto del 2015, bueno, que dice que es una adaptación libre de esta misma película, Ok. pero en sí la original es La Intrusa. Bueno, sí, es adaptada de un cuento de Borges. Ahí te lo mandé. Ah, perfecto. Em, sí, sí, te lo mandé. Bueno, hay muchas frases acá de los libros más a lo mejor importantes de estos Ujú, autores. Siguiendo, a ver si no lo perdí. Siguiendo con Sábato, que estábamos recién, él dice, el mundo es horrible, pero vale la pena vivir en él. ujú, El amor verdadero hace sufrir. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar el alma humana. Sacadas de el túnel, ¿no? ujú, Y esa parte que dice, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. ujú, No hay nada tan engañoso como un hecho claro. Esas son frases del túnel. Frases que que saqué del Rayuela. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. ujú. Esa es muy conocida en las Sí. redes, esa frase. Eh, la explicación es un error bien vestido. Wow. La libertad no es un espacio libre, es un espacio propio. Estas Ujú. son de Cortázar, ¿no? De Rayuela. Cada vez que me preguntan algo que no sé, contesto, no sé. Somos como dos músicos en la misma orquesta que nunca se miran. Bueno, y después de el Aleph, bueno, acá dice, todo el lenguaje es un alfabeto de símbolos Ujú. cuyo ejercicio presupone un pasado compartido. Después la palabra infinito acá, ¿no? Repetida dos veces. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Borges y el infinito, Borges y los espejos, como esta que dice el infinito cabe en lo diminuto. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme, cosa que en Borges eso debió ser. Yo, en una entrevista que le hicieron a Borges, la persona que lo fue a entrevistar, porque era una entrevista gráfica, se dio cuenta de que no estaban sus libros ahí. Uno cuando saca un libro, lo primero que quiere es tener su libro, ¿no? Porque es así, el escritor de ahora, quiero mi libro. Él no tenía ni uno y le llamó la atención y le dijo, ¿por qué? Y le dijo, ¿para qué quiero tener mis libros? Solamente tengo los que leo, o los que he leído. Exacto, exacto. Qué lindo eso, qué lindo eso. Me gusta mucho porque fíjate, refleja mucho de lo que es prácticamente, ¿verdad? El Borges persona no se puede separar tampoco de su literatura. O sea, donde quiera que él iba y decía algo, uno podía pensar en cualquiera de los textos que él escribía. Mm, Y mm, también, además de poesía y además de los cuentos, sabemos que escribió algunos ensayos. mm, Eh, hay varios que hablan sobre los libros, y que son los temas recurrentes de él, ¿no? La mm, biblioteca de Babel, todo este tipo de mm. cosas, etcétera, etcétera. Tenía un humor. Ujú. Yo escucho las entrevistas y tenía un humor que porque cuando le decían, no, porque su obra tiene esto, tiene el otro, gracias por decirme porque yo no sabía, o sea que tampoco parecía que quería que el lector viera todo eso, ¿no? Él se Claro. sentía orgulloso de lo que había leído, de Ujú. lo que él, no tanto de lo que había escrito, sino de lo que había leído. Tenía frases, bueno, tal vez a lo mejor, como vos decís, lamentablemente eh, la academia estuvo nominado más de 30 veces para el Nobel y nunca lo logró por el tema de digamos, ideas políticas, que no sé qué tiene que ver, ¿no? A la hora de premiar a un Sí, escritor por su literatura, qué tiene que ver la política, porque igualmente los premios que se dan ahora también son muy de dudosa, claro. elección, Bueno, pero mejor que no lo ganara porque a fin de cuentas Borges sin los premios. ujú, O sea, cuando tú tienes un escritor que no tiene que depender de premios. Claro, los premios son un incentivo, alguien quiere ganarse un dinerito y obviamente los Nobel, pues, una cantidad grande de dinero. Pero hubo gente de los Nobel que lo rechazaron. Jean-Paul Sartre rechazó el Nobel.
Boris Pasternak lo rechazó porque el Partido Comunista Soviético lo hizo rechazarlo. ¿Ok? Mm, Y fueron esas instancias, ¿verdad? Que todos conocemos. Hubo gente que ganó el Nobel y no eran tan importantes, ¿verdad? Este, Hubo un dramaturgo español que nadie se acuerda de él, que fue de los primeros que ganó un premio Nobel y nadie, y Echegaray creo que es. ¿Y quién diablo es Echegaray hoy día? O sea, cuando sí. tú vienes a ver, o sea, Borges no necesitaba nada de eso, porque su Mm, literatura es extremadamente sólida. Y aunque nosotros pudiéramos decir, bueno, era un escritor y todo, pero también tuvo asociaciones. Y hay un escritor que no se puede dejar de mencionar, que estuvo junto a Borges, y que es un escritor muy importante, que en un futuro pudiéramos hablar de eso, ¿verdad? En otro momento, que fue Adolfo Bioy Casares. Era su amigo íntimo. Y sí. ellos publicaron. Benito Lynch creo que se llamaban los dos. Los libros que escribieron entre ambos eran bajo el seudónimo de Benito Lynch o una cosa así. Benito Lynch, H. Busto Domecq, eh, También. hicieron incluso algo que se llamaba Seis problemas para Don Isidro Parodi. O sea, Ujú, trabajaron juntos. Y Bioy es otro escritor que apenas se habla hoy día, o sea, sí, casi nadie menciona a Bioy. Y es un escritor mayúsculo. Pero nada, como aquí estamos hablando de Borges, Cortázar y Sábato, quería solamente mencionarlo porque esas asociaciones de Borges, esos trabajos en conjunto fueron importantes. Y claro, en la medida que también Borges se hacía más ciego, porque él tenía ese problema de la vista, pues tenía que depender de otros también, ¿no? Como al final, pues sí. dependió de María Kodama, que después se convirtió en su esposa, y a quien yo llegué a conocer porque ella vino a Puerto Rico, no sé si fue para el año 2000. Te estoy dando fechas imprecisas, 2004, 2005, 2006, una de esas fechas. Ella vino a Puerto Rico para un congreso que hubo y creo que fue en la universidad, en la Fundación Ana Geméndez, y allí pues ella vino y habló y dio una conferencia, obviamente sobre Borges, y después tuvimos la ocasión, me invitaron como poeta, tuve la ocasión de ir a leer a un restaurante de poesía y ella estaba presente y fue muy bonito conocerla. Ella no, ella murió, no sé si murió, no estoy seguro si está viva o ha Creo muerto. que no, creo que vive O- todavía. pero Va, no sé, no me acuerdo, porque nunca la seguía ella yo. A ver, claro. no sé si murió, la verdad. Pues Me, hay que averiguar, vamos a averiguar y el que me esté escuchando que averigüe nos debe saber, porque es sí, importante. murió en el 2023, Ah, mira. ok, ok, pues entonces sí. Hace muy poquito, claro, por eso a lo mejor. Tendría que haber se habrá formado algún zafarrancho con respecto a la herencia de Borges, porque estamos hablando de que Sí, Borges dejó todo lo que publicó en poesía, todo lo que publicó en cuento, en colaboración, más libros que se hicieron sobre Borges, que fueron sí, muchos, ¿verdad? Más las traducciones, a Borges se le tradujo, yo creo que porque más, era la albacea de toda su obra, ella, más, ¿sí? ¿qué? ¿Cómo? Era la albacea de toda Sí, la sí, obra de. Albacete, o sea, porque él no tuvo hijos, él había estado casado No. con otra señora anteriormente, pues se casa con ella, Mm, pero nunca tuvo hijos, o sea, que yo sepa, Borges nunca tuvo. Entonces, pues habría que ver. Yo creo que es el escritor que más se ha traducido en Argentina a todos los idiomas habidos y por haber, más que Cortázar y más que Sábato. Estoy casi seguro que a Borges se le ha ujú. traducido hasta en idiomas que ni nosotros no conocemos. Estoy casi Bueno, seguro. dicen que él estaba tratando de aprender japonés a pesar de su edad y Sí, todo, ¿no? Y de su ceguera. Él estaba tratando de aprender. Bueno, Borges siempre tuvo eso, ¿no? No sé, esa aspiración por saber y lo que tenía de bueno, por lo menos en cuanto a, que yo siempre lo recalco, es que él leía a los autores en el idioma original, que no es lo mismo que leerlos traducidos, ¿no? claro, claro. No, yo estoy seguro que los autores que leía, él conocía el alemán y conocía el francés y llegó a aprender idiomas nórdicos para poder leer las sagas irlandesas, aunque hay gente que ha cuestionado eso, pero yo entiendo que sí. Leía el inglés, él conocía mucho el Sí. idioma inglés. De Ujú, hecho, hay poemas de Borges que llevan títulos en inglés. Y ujú, incluso hay uno que se publicaron dos poemas con el mismo título, On His Blindness, de su ceguera. Eh, ujú.
yo creo que en El Oro de los Tigres y luego en Los Conjurados, que fue el último libro. Y es interesante porque esto es On His Blindness, en su ceguera. Esto es un verso, perdóname, un título de un poema de Milton, de John Ujú, Milton, ¿verdad? El ujú. famoso autor del Paraíso Perdido. Y lo hizo un soneto. Y Borges hace un soneto, por lo menos en Los Conjurados, porque el otro no lo recuerdo, en Los Conjurados un soneto que prácticamente es como una relectura de Milton. Cuando tú lo estás leyendo y lees el soneto de Milton, te das cuenta que él replica unas cosas, pero no es que él esté traduciendo a Milton, él está interpretando a Milton. Y de alguna manera está entrando en Milton porque él es Milton en ese momento. ¿Ok? Es Ujú. interesante. No sé, aquí yo lo tengo por aquí, si tú me lo permites leer un momentito. Sí, 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 sí. Se titula On His Blindness, ¿verdad? Sobre su ceguera. Al cabo de los años me rodea una terca neblina luminosa que reduce las cosas a una cosa sin forma ni color, casi a una idea. La vasta noche elemental y el día lleno de gente son esa neblina de luz dudosa y fiel que no declina y que acecha en el alba. Yo querría ver una cara alguna vez. Ignoro la inexplorada enciclopedia, el goce de libros que mi mano reconoce, las altas aves y las lunas de oro. A los otros les queda el universo, a mi penumbra el hábito del verso. Fíjate que ahí está diciendo Wow. que yo estoy terminando con la poesía porque empieza con la poesía, termina con la poesía. Y si uno va al soneto de Milton, que yo lo tengo aquí, pero no lo voy a leer, de alguna manera también hay unas ideas que son similares en ese sentido, ¿verdad? Porque es como si llegase al final de sus días y está reflexionando con dónde estoy puesto yo. ¿Qué otra cosa me queda? Mismo Borges dijo una vez, ¿qué otra preciosa cosa me queda? Dijo una vez Claro. en otro poema. Así que Ujú, yo me parece que lo de la lectura que tú dices es fundamental porque aunque los tres autores que hemos hablado aquí, todos tienen su lectura y todos podemos reconocer lectura mm, en ellos, pero en Borges se hace más patente y evidente, mm, ¿verdad? La suma de su lectura, porque él ujú. la expone, la Sí, coloca ahí. Te dice, sí, esto es lo que yo he leído, ¿ok? sí, sí, Entonces sí, tú sí. vas y lo lees y mira a Te, ver te- qué te te- te parece. obliga a investigar, te obliga a investigar. Claro. Mira, yo tomé una clase cuando yo estudiaba en los Estados Unidos. Yo tomé un curso de Borges, sobre Borges, con eh, Adrián Montoro, un intelectual cubano, que después, lamentablemente, él tenía unos problemas psicológicos y terminó suicidándose a los 60 y tantos años. Pero él era un hombre fascinante y tomamos un curso de Borges. Pero donde me topé con algo interesante no fue en ese curso, porque yo conocía bastante a Borges, había leído casi todo lo de Borges. Pero fue un curso que había tomado, yo creo que fue un tiempo antes, un año antes, unos meses antes, un curso que era sobre poesía y hermenéutica. Y me acuerdo que habíamos estudiado al escritor Juan Luis Martínez, un escritor chileno de Valparaíso, que se conoce por un poemario titulado La Nueva Novela, que realmente es un libro misceláneo, es poesía, pero es un libro que tiene collage y tiene todo. Y hay una serie de referencias. Entonces yo decía, mira, hay unas referencias aquí que ciertamente vienen de Borges. O sea, él impulsaba unas referencias que yo las había visto ya en Borges, haciendo Ujú, referencias a su vez. Entonces me da ujú, gracia porque a veces le preguntaban los demás estudiantes graduados, profesora, pero mire, esto aquí no lo entendemos. Y ella decía, pregúntale a Alberto, que es el que sabe. Pregúntale a sí, Alberto, que es el sí, que sabe. Yo, bueno, yo sé de lo que he leído, porque tampoco voy a claro. comer las cosas, ¿verdad? Pero es que yo leí mucho a Borges. O sea, Sí. yo tengo una cantidad de sus libros, el informe de Brody, el Aleph, obviamente, ficciones, todo lo que pude conseguir de Borges, antología de poesía, obras completas. Todo, 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 todo. O sea, Mm. lo Ah, leía. En lo personal, me gustan los tres porque al tener tres ¿Mm? estilos distintos, ¿no? Tres estilos distintos. Yo cuando hice un homenaje a Sábato y empecé a buscar entrevistas a Sábato, también me gustaba esa clase de persona ética que era, esa Ujú. persona en donde su filosofía era una filosofía muy humana, muy humanista. También me gustaba mucho eso de Sábato. Yo digo, wow, por eso a lo mejor estuvo en Nunca Más, que fue lo que vos decís en el juicio a los militares. Fue el que dijo las palabras y con las que
conoce, ¿no? El juicio a los militares. Yo acá tengo una poesía de Cortázar, que también tiene título en inglés, no sé si la conoces. After Such Pleasures. Esta noche buscando tu boca en otra boca, casi creyéndolo, porque así de ciego es este río que me tira una mujer y me sumerge entre sus párpados. Qué tristeza es nadar al fin hacia la orilla del sopor, sabiendo que el sopor es ese esclavo innoble que acepta las monedas falsas, las circula sonriendo. Olvidada pureza, como quisiera rescatar ese dolor de Buenos Aires, esa espera sin pausas ni esperanza. Solo en mi casa abierta sobre el puerto otra vez empezar a quererte, otra vez encontrarte en el café de la mañana sin que tantas cosas irrenunciables hubiera sucedido y no tener que acomodarme de este olvido que sube para nada, para borrar del pizarrón tus muñequitos y no dejarme más que una ventana sin estrella. Qué bonito. El Cortázar me gusta De mucho porque Cortázar. sí, Cortázar en la poesía, hay poemas que él trabaja mucho en la cuestión de la oralidad y hay otros poemas en los que él entra en juegos de lenguaje. Y claro, como parte de esa época, de ese momento, de entre los 50 y 60 donde él se establece como escritor, pues se estaba dando, ¿verdad? Todo este tipo de literatura del lenguaje, especialmente aquel famoso movimiento del Nouveau Roman o la nueva novela francesa, que las novelas como la de Rob Griet, por ejemplo, que no tenían personaje, el personaje mismo era el lenguaje. Y eso un poco se ve aquí. Claro, obviamente en Cortázar tiene un poco más de profundidad, porque también en el caso de Cortázar, por lo menos en términos de los cuentos, él recurre a lo fantástico, como algo que se genera dentro de la propia realidad ordinaria de las cosas. ¿Ok? No, no, como en el caso de Borges, que todo tiene un hálito metafísico. En el caso de Cortázar, toda una ordinariedad tremenda, y de ahí entonces surge prácticamente lo fantástico. Mm. Fíjate, y si te das cuenta en algo, Sábato no escribió poesía, el único de los tres No, que no escribió Sábato poesía. no, de los tres que no escribió poesía, A mí me parece exactamente. curioso, si yo hubiera escrito poesía, hubiera sido una poesía bien angustiosa, Mm, fíjate, pero siempre, de alguna manera, buscaría, digo, yo estoy aquí estoy especulando, él mm, buscaría dentro de esa angustia arrojar algo de luz, porque ujú, así son los ensayos, y sus últimos ensayos ujú, son lo mismo, porque mm. pues tenía una fe tremenda en en la juventud. Sí, Este, yo creo que, y de hecho, aunque Sábato estaba comprometido hasta cierto punto con la cuestión, era quizás del- más político que Borges, pero no era una persona que, por ejemplo, como el caso de Cortázar, que buscara abanderarse. Cortázar se mm, abanderó con la revolución cubana, cubana, sí. ¿me entiendes? Cortázar, y también con Nicaragua, él tiene un libro titulado Nicaragua tan violentamente dulce. Ujú, Claro, después de eso, pues imagino que quizás se habrá, no sé si se distanció, se disgustó con la mm, revolución, porque muchos intelectuales terminaron, ¿verdad? mm, Distanciándose independientemente, tuviesen razón o no, de los movimientos revolucionarios. Y mira lo que ha pasado con el caso de Nicaragua, por ejemplo. sí, Pero ciertamente, yo, como tú dices, hay una dimensión ética profunda que es inmarcesible en el caso de Sábato, de donde Sábato. se coloca como un intelectual público que Mm, tiene que indagar, ¿verdad? ¿Dónde está la verdad de las cosas? Hay que presentarla a la gente y tenemos que ser fieles con la verdad. Y yo creo que eso redime mucho, ¿verdad? De lo que es su figura. O no redime a él, redime a un país mm, de tener ujú, intelectuales como eso, en el caso de mm, Sábato, ¿verdad? Tan grande y tan honrado. ujú. Bueno, yo, por ejemplo, nos quedan 4 minutos. Yo te quería dejar una frase que yo tengo de Julio Cortázar en Mm, un espacio de Facebook que hice yo para atraer autores de distintas partes del mundo, no solo argentinos, pero sí tengo esta frase es como perfil, digamos, de la página. Detrás de todo este espectáculo de palabras tiembla indeciblemente la esperanza de que me leas, de que no haya muerto del todo en tu memoria. wow, qué lindo eso. Qué bonito. Me gusta mucho esa frase. Después me la envía. ¿De dónde salió Sí, esa frase Cortázar? ¿No sabes si de una novela? tendría que buscarla de dónde salió. Yo la Mm, encontré y me encantó, por eso la puse. Después te busco de dónde mm. salió, pero es hermosa esta frase. Déjame, Em, déjame decirte algo rapidito.
Cortázar, en un ensayo que él tiene sobre Nicaragua, él habla sobre la función del escritor y dice una cosa que me parece muy buena. Un escritor no tiene que bajar el punto de su mirilla, nunca. O sea, tú no vas a escribir para las masas porque las masas tú vas a considerar que son ignorantes. No, no, no. Tú tienes que mantener un nivel y elevar el nivel de cualquier población para ese entendimiento. Porque uno escucha a mucha gente decir, no, hay que escribir para la gente llana, porque, pero eso también menospreciar las capacidades de la gente. Uno lo que Sí, tiene que buscar es que todos nos eduquemos para poder acceder a claro, cosas más complejas claro, también. Y yo creo que claro, eso es claro. una virtud. Sí, yo. Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo. Gracias, Alberto, por acompañarme en esta Gracias a aventura ti. de tratar de desentrañar a estos tres grandes escritores argentinos. Hay muchos más, como dijiste. Hubiéramos querido traer algunas mujeres que no son Ujú. pocas y también son valiosas, pero bueno, nos centramos en estos tres grandes casi contemporáneos digamos, en la vida acá en Argentina, porque uno murió en el 84, Cortázar en el 86, el que murió más tarde fue Sábato, que casi llegó a Sábado los por más 100 tarde, años. sí. Sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Alberto. Algo Gracias a hemos ti. dejado. Y éxito en esta feria y muchas gracias a los amigos de Argentina. Se les quiere. Bueno, muchísimas gracias igualmente, igualmente. Un abrazo enorme. Un abrazo para Seguimos ti. con la Feria Virtual del Libro de Argentina. Un abrazo. Chao, chao.